Estamos en la prédica ya número 7 de esta serie que pusimos como título Defender y proclamar el Evangelio. Y siempre hago este repaso porque fuimos pasando por diferentes doctrinas que componen el Evangelio, ¿sí? Y en la semana pasada nos quedamos en una doctrina que es muy importante, que es la santificación en el creyente, ¿sí? Y hoy voy a retomar algunos puntos de la semana pasada, espero no extenderme tanto como la semana pasada, y quiero ir a algunos aspectos prácticos con respecto a la santificación, ¿sí? Pero nuevamente, cuando hablamos de esta serie, de pensar en el Evangelio, y ayer meditaba en esto, cuando vemos, a veces uno no dimensiona el gran daño que hay detrás de un falso evangelio, ¿sí? Cuando no se predica el evangelio con integridad, no solamente estamos privando a las personas de conocer a Dios, de conocer verdaderamente al Dios de la Biblia, estamos privando a las personas de poder encontrarse con Cristo. Ese es el mayor daño que hace los diferentes falsos evangelios. Por eso la exhortación de Pablo a los Gálatas: el que predique un evangelio que sea diferente al nuestro sea anatema, ¿sí? No es una cuestión de simplemente de un simple orgullo, es que estamos, al predicar un falso evangelio, se está prohibiendo a las personas que conozcan verdaderamente a Cristo, que conozcan verdaderamente al Dios de la palabra. Y cuando uno pasa, como lo estamos haciendo ahora, por estas diferentes doctrinas que componen el Evangelio, como la justificación, como la doctrina de la adopción que hemos estudiado hace poquito, ¿sí? Uno va descubriendo cada vez más y más el carácter de Cristo, el carácter de Dios, ¿sí? Al fin y al cabo, como dice Piper, Dios es el Evangelio, ¿sí? El Evangelio, ¿qué nos muestra? Nos muestra a Cristo. El Evangelio es poder mirar a Cristo y es poder deleitarnos en Cristo por eternidad de eternidades, ¿sí? Eso es lo que uno anhela, ¿sí? De hecho, eso es lo que estamos esperando, que nuestros cuerpos que nos limitan para poder experimentar a Cristo de una manera completa y plena, sea corrido a un lado, sea quitado, y podamos recibir cuerpos glorificados que no se cansen ni se agoten de estar en una presencia continua delante de Cristo, ¿sí? Yo ayer también meditaba en esto. No sé a cuánto les pasa, pero estudiar la palabra, tener un tiempo de estudio en la palabra, es muy agotador. Nuestros cuerpos se agotan. Permanecer en oración, nuestros cuerpos se agotan. Estar en una continua alabanza, nuestros cuerpos se agotan. No podemos estar de manera permanente en una adoración continua. Nuestra mente se distrae, nuestro cuerpo se cansa, enseguida necesitamos hacer un parate, necesito tomar agua para refrescar la garganta nuevamente, la mente necesita hacer un descanso para volver a incorporar más palabra, y al mismo tiempo se queda corto, se vuelve a cansar nuevamente, y un montón de circunstancias afectan mi estudio de la palabra. Si me discutí con algún familiar, si estoy pasando por alguna tribulación, si estoy pasando por algún momento de estrechez, también al mismo tiempo lo influyen en mi estudio de la palabra. Entonces, absolutamente todo nuestro cuerpo, nuestro contexto, no nos permite estar en una continua comunión con nuestro Señor, ¿sí? Y eso es lo que anhelamos. En definitiva, lo que anhelamos es que todo esto que nos representa una limitación para poder disfrutar de Cristo y poder disfrutar de esta comunión plena con Dios sea corrido y podamos permanecer eternidad de eternidades asombrados, maravillados y sin ninguna interferencia en el medio. Eso es el cielo, eso es nuestra eternidad, eso es lo que la Biblia nos promete, ¿sí? Por eso que el evangelio, el falso evangelio, lo que no es el evangelio, nos corre de esta perspectiva, nos corre de esta imagen del cielo, nos corre de esta comunión con Cristo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos presentan otra cosa, nos presentan
algo más valioso que Dios mismo, que Cristo mismo. Nos dice que por medio de la palabra y por medio del Evangelio nosotros podemos alcanzar prosperidad. Podemos alcanzar aquellos bienes materiales que tanto desea nuestra carne. Y por medio del Evangelio nosotros podemos vivir y disfrutar una vida limitada, corta y temporal de todas las bendiciones materiales que podamos tener. Y eso es un falso evangelio. No nos está mostrando a Cristo, no nos está llevando a un atributo de Cristo, no nos está reflejando el amor de Cristo por su pueblo, ni siquiera nos lleva a crecer en santificación. A lo mismo que los diferentes mensajes, como por ejemplo el evangelio que nos lleva a pensar que nosotros somos el centro de todo lo que Dios ha creado, ha pensado y ha existido. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida y va a hacer todo el esfuerzo para que vos vivas conforme a ese plan, ¿sí? Que obviamente es sumamente egoísta, individual y tiene que ver con realizaciones personales y propias, ¿sí? De vuelta, no nos muestra a Cristo, no nos lleva a Cristo, no nos lleva a pensar en quién es Cristo. Y eso es una manera muy fácil, al mismo tiempo, de diferenciar cuando un mensaje se distorsiona del Evangelio. Cuando nosotros escuchamos una prédica que no nos apunta en una manera a Cristo, pues tenemos que hacer un parate y pensar y decir, bueno, ¿qué es lo que me está enseñando? Pueden ser prédicas muy buenas con respecto a la mayordomía, a los negocios, a la finanza, pero si no nos lleva a Cristo, no es una predicación bíblica, no nos están predicando el Evangelio. Lo podemos tomar como un buen recurso para la vida diaria, pero no nos muestra a Cristo, no nos está revelando a Cristo, ¿sí? Entonces, es una manera muy, muy simple al mismo tiempo, por eso digo, de poder diferenciar el falso evangelio del evangelio correcto, del evangelio bíblico. El evangelio bíblico nos va a estar apuntando a Cristo, nos lleva a Cristo, nos lleva a pensar en la cruz, nos lleva a pensar en su obra, nos lleva a pensar en sus atributos, en los beneficios que Cristo ganó por su iglesia, que al mismo tiempo asegura nuestro corazón en cuanto a su palabra. Nos va poniendo como bloques cada vez más fuertes, más firmes, más estables, más seguros, y a medida que nosotros nos acercamos a la palabra, se hace como cada vez más sólido, más concreto, más real, ¿sí? La palabra se vuelve cada vez más sólida. Cristo es esto. Cristo murió por los pecadores, y si yo creo en Cristo, Dios me declara justo, ya no tengo pecado por los cuales pagar. Y ese pensamiento se vuelve cada vez más sólido, más concreto, más estable, más firme. Y eso a su vez genera que yo viva cada vez más conforme al Evangelio. Me lleva a crecer en santificación, ¿sí? Por eso es que cuando estamos estudiando la doctrina de la santificación, cuando estamos estudiando la santificación y lo vemos a la luz de la palabra, lo tengo que volver a mencionar una y otra vez. Crecemos en santificación en la medida que contemplamos el Evangelio. El Evangelio es el único recurso que nosotros tenemos y el único recurso suficiente que nosotros tenemos para crecer en santificación. No vamos a crecer en santidad de ninguna otra manera si no miramos el Evangelio, ¿sí? Vamos a ver de qué otras en esta mañana vamos a ver otros medios de gracia por los cuales nosotros crecemos en santificación, pero siempre debemos tener presente esto: el cristiano crece en santidad en la medida que mira a Cristo en el Evangelio, en la medida que mira a Cristo en la cruz, en la medida en que mira lo que Cristo ganó por su iglesia, en la medida en que el creyente mira su posición en Cristo. Ese es el recurso por los cuales nosotros crecemos en santidad, nosotros crecemos en santificación, ¿sí? La teología sistemática de Weingruden define a la santificación de la siguiente manera. Dice que es una obra progresiva de Dios y del hombre que nos lleva a estar cada vez más libre del pecado y que seamos más semejantes a Cristo en nuestra vida real, ¿sí? ¿Qué es la santificación? Es que nosotros cada vez estemos más libres del pecado y que seamos cada vez más semejantes a Cristo en nuestra vida diaria. Eso es crecer en santificación. Añado esto:
esto lo estaba pensando los otros días. ¿Qué significa estar libre del pecado? ¿Sí? ¿Qué significa que estemos libres del pecado? Bueno, significa que estemos cada día más satisfechos en lo que Dios es por nosotros por medio de Cristo. ¿Sí? ¿Qué es crecer en santificación? Gruden define qué es estar libre del pecado. ¿Qué es estar libre del pecado? Significa estar cada vez más satisfecho en lo que Dios es por nosotros por medio de Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros pecamos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos tomando algo que el diablo nos ofrece como más valioso de lo que Cristo es. ¿Sí? Nos ofrece alguna satisfacción temporal, momentánea, circunstancial, nos ofrece algún gozo o alguna estabilidad, algo que se presenta como superior a lo que Cristo es. Y nosotros caemos en ese pecado porque abrazamos esa satisfacción temporal. Cuando nosotros estamos libres del pecado, significa que Cristo está siendo cada vez más, significa, mejor dicho, que nosotros estamos satisfechos en Cristo. Vemos el pecado y no tiene ningún valor. Miramos y decimos, ¿qué es este pecado temporal en nuestra vida conforme a lo que Cristo es por nosotros? Absolutamente nada. No tiene ningún tipo de atractivo. Es de esa manera en que el creyente vence al pecado, en la manera en que se puede encontrar a sí mismo más satisfecho en lo que Cristo es para él. ¿Sí? Por eso es que vuelvo a repetirlo. El Evangelio es lo que va a inundar nuestros corazones y va a impulsar nuestros corazones y va a hacer que estemos más plenos en Cristo y va a hacer que podamos rechazar de manera más clara el pecado. ¿Sí? O que podamos batallar de manera más clara contra el pecado. ¿Sí? ¿Qué es, dicho de otra forma, qué es este pecado que el diablo me ofrece en comparación a Cristo? ¿Qué es la vida misma en comparación a Cristo? Pablo dice, lo he estimado todo por basura con tal de ganar a Cristo. ¿Sí? La perspectiva de la vida va a cambiar en la medida en que nosotros crecemos en semejanza a Cristo. ¿Sí? La semana pasada hago un breve repaso para que tengamos algunos puntos claros. ¿Sí? Vimos y separamos la doctrina de la justificación de la santificación. Habíamos visto que la justificación es una posición legal y la santificación es una condición interna. La justificación es de una vez y para siempre, cuando la santificación es continua durante toda la vida. ¿Sí? La justificación mencionamos que es por completo una obra de Dios y la santificación, el hombre coopera en esa santificación. ¿Sí? Vimos que la justificación es perfecta. ¿Sí? La justificación es perfecta, no va a tener variación. ¿Sí? Sin embargo, la santificación no es perfecta, ya que en algunos creyentes se ve más que en otros creyentes cómo han crecido en santificación. Y vimos que la justificación es igual para todos los cristianos. ¿Sí? La justificación es para todos por igual. Yo estoy igual de declarado justo que Ana María. ¿Sí? Delante de Dios, ambos ocupamos una misma posición. Hemos sido declarados justos, limpios, sin mancha. Ya no hay castigos por los cuales nosotros debamos pagar. Eso es nuestra posición delante de Dios. La comparto con Ana María y la comparto con todos los creyentes. ¿Sí? No va a variar esa posición delante de Dios. ¿Sí? Dios no va a hacer acepción de personas en ese punto. Sin embargo, en la santificación vemos que algunos crecen en diferentes medidas. Algunos crecen más, otros crecen menos, otros crecen de manera apresurada y otros van creciendo de manera progresiva, de a poco, a lo largo del tiempo. ¿Sí? Mencionamos que la santificación tiene 3 etapas. Tiene un comienzo cuando Dios obra la regeneración. Hay un apartarnos del pecado, hay una victoria sobre el pecado en el momento en que Dios nos regenera. ¿Sí? Antes nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Dios nos da vida. Inmediatamente nos da también la fuerza para rechazar el pecado y apartarnos del pecado. Una segunda etapa de la santificación es que va progresando a lo largo de toda la vida. Y una tercera etapa es que se completa con la muerte. ¿Sí? Y eso nos llevó a meditar en el segundo punto, en que la santificación nunca va a estar completa en esta vida.
Nosotros vamos a crecer en santificación, vamos a crecer en la semejanza de Cristo, pero nunca vamos a llegar a la perfección, ¿sí? Sin embargo, lo habíamos visto en estas posturas que dicen que hay que ser perfectos, ¿sí? La Biblia dice, seamos perfectos como nuestro Padre es perfecto, y eso es un estándar en el cual Dios quiere que todos crezcamos. Sin embargo, primera de Juan nos dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, vamos a tener una lucha continua con nuestro pecado, ¿sí? Vamos a crecer en santificación, pero no vamos a alcanzar nunca un estado de perfección en esta vida. Se va. Dale, ¿sí? Entonces, mencionamos esto, la santificación no va a ser completa en esta vida, ¿sí? Vamos a crecer, vamos a ver cómo Dios obra en nosotros, pero no la vamos a ver hasta que nuestros cuerpos sean redimidos, como le explicaba hace un ratito. El tercer punto, del cual también hoy voy a retomar ciertos otros aspectos, pero vamos a estar viendo de vuelta este mismo punto, es que Dios y el hombre cooperan en la santificación, ¿sí? Estuvimos meditando en la parte de Dios en el proceso y en la parte que le corresponde al hombre en el proceso, ¿sí? Y estuvimos viendo cada uno de estos puntos y los vamos a desarrollar nuevamente. Y vemos que también la santificación afecta a toda nuestra persona, afecta de manera integral a nuestra vida. No es que simplemente la santificación se da en un aspecto intelectual, sino que lo que vamos viendo a través de la palabra se va a reflejar en nuestro cuerpo, en nuestra forma de vivir, en nuestra mente, en nuestras emociones. Todo nuestro ser integral está afectado por la santificación, ¿sí? Nos movemos de manera integral, de hecho. Y por último vimos algunos motivos por los cuales obedecer, ¿sí? Acuérdense que hemos pasado por diferentes puntos en los cuales nos conviene obedecer este llamado a la santificación. Pero también debo mencionar que la santificación es un proceso natural para un hijo de Dios, ¿sí? Y también por ende una evidencia, ¿sí? Vayamos a Romanos capítulo 8, versículos del 28 al 30. Siempre debemos recordar esto, la santificación también es un proceso natural, ¿sí? Para un hijo de Dios. Versículos del 28 al 30 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Sí? El proceso del crecimiento desde nuestro llamamiento hasta la glorificación y todos los beneficios que hay desde nuestro llamamiento hasta la glorificación han sido ganados por Cristo. Dios a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Eso es crecer en santidad, eso es crecer en santificación. El propósito por el cual hemos sido llamados es para que seamos conforme a la imagen de Cristo, ¿sí? Y esto Dios lo predeterminó, lo prediseñó, lo preordenó desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Entonces, si comenzamos nuestra caminata en esta doctrina de la santificación y somos conscientes de que Dios nos llamó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo y que Él va a llevar todo el proceso hasta que seamos glorificados, vamos a tener fuerzas para encarar la santificación de una manera distinta, ¿sí? Aunque vamos a ver de qué manera el hombre interviene en la santificación y de qué manera crece, tenemos que ser conscientes de esto, que la santificación es un proceso natural para un hijo de Dios, ¿sí? El Espíritu Santo mora en nosotros y nos va a llevar a toda verdad, ¿sí? Y es el Espíritu Santo el que nos está inquietando a que crezcamos en la imagen de Cristo. Es Él mismo el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿sí? Pasaje que hemos meditado la semana pasada, ¿sí? Sin embargo, como también mencioné esto, Romanos 8, 28, versículos del 28 al 30, ¿sí? Vemos que la santificación es un proceso natural para un hijo de Dios. Sin embargo, algunos crecen más que otros.
¿sí? Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos del 11 al 15 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Sí? Pablo les explica a los creyentes en Corintios que sobre el fundamento, nadie puede poner otro fundamento que el que ya ha puesto, el cual es Cristo. Ese es el fundamento de nuestra salvación. Sin embargo, cada uno va a edificar de diferente manera. Algunos van a edificar con oro, otros con piedras preciosas, otros con plata, otros con madera, otros con henos, otros con hojarasca. Y el fuego va a probar cada construcción. ¿Sí? ¿Sí? Algunos van a sufrir pérdidas y otros, cuando se presenten delante del Padre, van a recibir galardón, van a recibir recompensa, premio por cómo edificaron su vida conforme al Evangelio. ¿Sí? El propósito de esta serie justamente es que todos podamos edificar con oros o con materiales que perduren. ¿Sí? Ese es el propósito, que nosotros podamos edificar sobre el fundamento que es Cristo con materiales que perduren y que al mismo tiempo el Señor nos reciba con los galardones. Entonces, justamente el propósito de esta serie es que nosotros podamos edificar con materiales que perduren. ¿Sí? Lo voy a estar animando, exhortando, hinchando para que construyan con materiales que perduren y que al mismo tiempo reciban galardón. Y eso significa también que construyamos nuestra vida conforme al Evangelio, hasta se puede decir de una manera apasionada, sin llegar y esto lo vuelvo a repetir una y otra vez, que este es el error que se comete con la religión, con el pensamiento religioso, sin llegar a la imposición, sino justamente, y esto también es parte de la obra de Dios, es que sus corazones estallen al ver el Evangelio, al punto tal de que ustedes mismos entiendan de qué manera tienen que vivir el Evangelio, y eso sea la obra que perdure, ¿no? Sin llegar a esa imposición, sino al mismo inflar los corazones para que vivan conforme a la palabra. Ahora, hay algo que es real en nuestras vidas, y es que luchamos continuamente con el pecado. El cristiano va a luchar continuamente con el pecado. Y un autor, que no me anoté el nombre, dice: es fútil argumentar que este conflicto no es normal. Dice: si todavía hay pecado en alguien en quien mora el Espíritu Santo, entonces hay tensión. Hay una contradicción dentro del corazón de esa persona. Dice: en realidad, cuanto más se conforme a la imagen de su Salvador, contrariada estará cada vez que no pueda conformarse a la santidad de Dios. Dice: cuanto más profunda sea su comprensión de la majestad de Dios, mayor será la intensidad de su amor a Dios, más persistente su deseo de alcanzar el premio del elevado llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Al mismo tiempo, más consciente será de la gravedad del pecado que todavía queda, y más patético será su odio hacia él mismo. Cuanto más se acerque al Santísimo, más clara será la conciencia de su pecaminosidad, y deberá exclamar: miserable de mí, como en Romanos 7:24. ¿No fue esta la reacción de todo el pueblo de Dios cuando se aproximaba a la revelación de la santidad de Dios? Isaías exclamó: ¡ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos? Job dice lo mismo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza.
Job 42, versículos de 5 al 6. ¿Sí? También al mismo tiempo, esto es real, hay una lucha interna con nuestro pecado. ¿Sí? Y si pensamos que el crecer en santificación y el desprendernos, ¿sí?, en tener una mayor libertad del pecado, no significa que no seamos conscientes de la gravedad de nuestro pecado. De hecho, eso va a aumentar en la medida en que nosotros crezcamos en la semejanza de Cristo. En la medida que nosotros crezcamos en la semejanza de Cristo, vamos a decir como Isaías: ay de mí que soy muerto, soy un hombre inmundo de labios que habita en un país de labios inmundos y mis ojos ahora están viendo al Rey. Eso es la carrera que tenemos por delante. Vamos a crecer en santificación y al mismo tiempo vamos a crecer en nuestro dolor hacia el pecado. Vamos a ser cada vez más conscientes de la gravedad del pecado. ¿Sí? Y debemos hacernos una pregunta: ¿qué logra la santificación? Busquemos algunos pasajes rápidamente, también como para recordar algo que mencionamos el domingo pasado. Mica, buscá 1 de Tesalonicenses 5:23, Ana María, Hebreos 13, Diana, Filipenses 2:13, Federico, buscá 1 de Corintios 1:30, Jessy, buscá 1 de Pedro 1:2, Hebreos 13, del 20 al 21. Igual ahora les voy a ir mencionando los versículos. 1 de Tesalonicenses 5:23. Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que vuestro corazón, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y el mismo Dios de paz os santifique. Podemos decir, ¿quién obra en la santificación? Bueno, tenemos estos versículos que vamos a estar viendo en la obra de Dios, ¿no? Dios es el que obra a nosotros la santificación. Lo habíamos visto también en Romanos. ¿Sí? Es el que nos llama. Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21. El Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos de toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? Este versículo siempre me encanta. Os haga apto, que Dios nos haga apto en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, ¿no? Es todo el proceso de santificación, guiado, impulsado y obrando Dios en medio nuestro, ¿no? Filipenses capítulo 2, versículo 13. Pues Dios trabajará en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. El versículo que conocemos como en Reina Valera 60, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Sí? Primera de Corintios 1:30. Por Él estéis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Sí? Cristo fue hecho por nosotros, por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Sí? Y teníamos 1 de Pedro 1:2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y más os sean multiplicadas. ¿Sí? Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Sí? Y segunda de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe de la verdad. ¿Sí? Un pasaje muy claro. Dios nos escogió desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu. ¿Sí? De vuelta, son pasajes que nos hablan del obrar de Dios en la santificación. Sin embargo, tenemos que mencionar los pasajes que les corresponden al proceso de santificación el hombre. ¿Sí? Hebreos, capítulo 12-14, buscalo Ana María.
Mica, ya que estás, Primera de Tesalonicenses 4:3. Diana, buscá Primera de Juan 3:3. Fede, Primera de Corintios 6:18. Jessy, Segunda de Pedro 1:5. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Sí? La exhortación de Hebreos es: busquen la santidad, ¿sí? Encárguense de crecer y de buscar la santidad. Primera de Tesalonicenses 4:3. Porque esta es la voluntad de Dios, nuestra santificación, es decir, que os abstengáis de moralidad sexual. Apartados, ¿sí? Hay que apartarse, es una exhortación práctica. Crezcan en santificación significa apartarse, huir de las pasiones juveniles, Pablo le dice a sus discípulos. Primera de Juan 3:3. Y todos los que tienen esta buena expectativa se mantendrán puros, así como él es puro. ¿Sí? Sí. Muy común. Primera de Juan 3:3 nos menciona en los versículos anteriores de la esperanza de la adopción, ¿sí? Como hijos amados, ¿sí? Tenemos que vivir esta vida que tenemos por delante, y el versículo 3 nos dice: y esta esperanza que tenemos de que vamos a ser adoptados plenamente en Cristo nos lleva a que nos purifiquemos diariamente, que busquemos crecer en santificación. Pero una exhortación que compromete nuestra actividad. Primera de Corintios 6:18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa fuera del cuerpo. ¿Sí? Más el que se peca como su propio cuerpo peca. Huid de la fornicación. Son estos pasajes que a mí me encantan, porque son llamados prácticos, ¿sí? Huyan de la fornicación. Huyan, como también dice Efesios, el que antes mentía, bueno, ahora no mienta más. La exhortación y la disciplina práctica. El que antes robaba, bueno, no robe más, trabaje, ¿sí? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y a la afecto fraternal ¿Sí? Primer punto del versículo de Segunda de Pedro 1:5 dice: poner toda diligencia, ¿sí? Dice así, ¿no, Jessy? poniendo toda diligencia. ¿Sí? Poniendo toda diligencia, por esto mismo añadí, y toda la obra que sigue. Pero la exhortación de Pedro a los que estaban recibiendo la carta es: pongan toda su diligencia en crecer en esto, ¿sí? Crezcan en esto, no tengan una actitud pasiva en cuanto a la fe, la virtud, el amor fraternal. Vayan añadiendo, vayan creciendo. Esa es la exhortación de Pedro. Teníamos pasajes como por ejemplo Efesios 6:11, cuando nos exhorta a que nos vistamos de toda la armadura de Dios. La exhortación de Pablo a los creyentes de Efesios es: ustedes vístanse de la armadura de Dios, ¿sí? La exhortación es que se vistan de esa armadura. La armadura, como lo habíamos explicado, es de Dios, pero la exhortación al creyente es que debe vestirse, debe ser vestido. Y quiero resaltar estos pasajes porque tiene que haber un equilibrio entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Dios es plenamente soberano y va a obrar en santificación en su cuerpo, en su pueblo, pero el hombre también es responsable de esa santificación. Y estos pasajes y estas dos verdades están en perfecto equilibrio. Dios es soberano y al mismo tiempo tenemos nuestra responsabilidad de crecer y de responder a este llamado, ¿sí? Segunda de Pedro, que estábamos con el pasaje que Jessy les leyó, el versículo, capítulo 1, versículo 3. ¿Querés leerlo, Jessy, que lo tenés cerca? Segunda de Pedro, 1:3. Sí, 1:3. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la verdad y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Sí? Esta es la idea de Pedro, ¿sí? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, ¿sí?
por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Sí? Esto es lo que Pedro tiene en la cabeza. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Por eso después dice en el versículo 5, por tanto, pongan toda diligencia poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué Pedro puede exhortar que pongamos toda diligencia en crecer en santificación? Porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas por su divino poder. Y ese es el equilibrio entre la soberanía de Dios y nuestra responsabilidad. Todas las cosas que pertenecen y todas las cosas que necesitamos para crecer en santificación, Dios ya las prometió y ya nos han sido dadas. ¿Sí? Por ende, nosotros tenemos que poner toda diligencia en añadir a nuestra fe virtud, a nuestra virtud conocimiento, y así la lista sigue, ¿no? No me voy a extender mucho con esto, simplemente los voy a mencionar, porque también los hemos mencionado a lo largo de hoy y de otras reuniones. Pero Dios estableció medios de gracia por los cuales nosotros podemos crecer en santificación. Y hoy voy a mencionar 7 medios de gracia. ¿Sí? Los voy a simplemente mencionar y hacer énfasis en algunos. ¿Sí? Estos 7 medios son, en primer lugar, la seguridad de salvación. En segundo lugar, el conocimiento. En tercer lugar, el estudio bíblico. En cuarto lugar, la oración y la adoración. En quinto lugar, la comunión con los santos. En sexto lugar, el servicio. Y en séptimo lugar, la segunda venida de Cristo. ¿Sí? No significa que estén en orden de importancia, simplemente es un orden para enumerarlos nada más. ¿Sí? Pero el primer punto que mencionaba con respecto a estos medios de gracia por los cuales podemos crecer en santificación, es que tenemos la seguridad de nuestra salvación. ¿Sí? La seguridad de nuestra salvación nos ayuda a crecer en un carácter semejante a Cristo. ¿Sí? Tiene su base en la doctrina de la justificación y en el conocimiento de la obra de Dios en todo el proceso y el propósito por el cual Dios obra en medio nuestro. ¿Sí? Si somos conscientes de lo que dice Efesios, que Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos limpios y sin mancha delante de Él, que en amor nos predestinó para que seamos adoptados hijos suyos, ¿sí? Para la alabanza de la gloria de su gracia, como sigue, el cual los hizo aceptos en el amado y todo lo que dice Efesios capítulo 1. ¿Sí? ¿Qué nos muestra? Nos muestra todo el proceso de la salvación, nos muestra cómo Dios obra en salvación, nos muestra incluso el propósito por el cual Dios salva, el propósito por el cual Dios nos llamó. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Ni siquiera es que está en cierta forma pensando en los propósitos de nuestra vida. Dios redime y salva a su pueblo para que por eternidad de eternidades nosotros alabemos la grandeza de su gracia. Exaltemos a Cristo por eternidad de eternidades. ¿Sí? Entonces puse que la seguridad de salvación es el primer ítem necesario para la santificación. ¿Sí? Porque se trata de tomarle la palabra a Dios y de reconocer que Él ya ha comenzado verdaderamente la obra de salvación en nosotros. Si hemos creído en Dios en este punto, podemos creer en los otros. Si tenemos seguridad de que hemos comenzado nuestro viaje, entonces podemos seguir adelante rápida y eficazmente. ¿Sí? Dicho de otro modo, si sabemos que el que comenzó la buena obra la va a terminar, y sabemos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que no había absolutamente nada en nosotros que nos hiciera atractivo a Cristo, y que de una noche o una mañana Cristo nos llamó por su poder, nos atrajo hacia Él mismo, nos mostró a Cristo por medio del Evangelio, y hemos abrazado el Evangelio, y después que fuimos creciendo en nuestra vida, nos fuimos dando cuenta que eso fue una obra de Dios. ¿Cómo no vamos a crecer en santificación? ¿Cómo no vamos a encarar la lucha en cuanto a nuestro pecado si Dios comenzó la obra? Y la promesa es de que Él la va a terminar. Entonces, la seguridad de salvación es uno de los puntos
elementales en el proceso de santificación. El segundo punto es el conocimiento, ¿sí? No me refiero a conocer todo lo que la Biblia dice, pero lo básico ayuda. No es necesario conocer en profundidad todos los misterios de la Escritura, pero las doctrinas más esenciales ayudan al proceso de santificación, ¿sí? De vuelta, como decíamos al principio, somos salvos por medio de Cristo, y eso es el fundamento de nuestra salvación. Ahora, si sobre eso crecemos en conocimiento y crecemos en edificación en nuestras vidas, bueno, el proceso va a ser muy distinto. Me hice una pregunta y digo, ¿cuáles son las verdades que los cristianos deberían conocer para crecer en la vida cristiana? ¿Cuáles son estas verdades elementales? Bueno, de vuelta, lo mencionamos al principio de esta serie. En primer lugar es conocer quién es Dios. Es fundamental para crecer en nuestra santificación. También conocer qué dice Dios acerca del hombre. Y al mismo punto, cuál es nuestra unión con Cristo, ¿sí? Dicho de otro modo, el Evangelio, las doctrinas más básicas y esenciales del Evangelio, el conocerlas y el profundizar en ellas nos llevan a crecer en santificación, ¿sí? Esto lo mencionamos al principio. Cuando leemos, como por ejemplo en Romanos capítulo 8, los versículos del 28 en adelante, que lo leímos hace un rato, dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sí? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también? ¿O cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo no? Si Dios no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las demás cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, ¿quién condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además también está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por el cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? El conocimiento de las doctrinas del Evangelio, el conocimiento de quién es Dios, de quién es Cristo, de que lo que Cristo ganó por nosotros, hace que Pablo tenga esta resolución final. Estoy segurísimo de que ni la muerte, ni la vida, ni ninguna otra cosa que pueda acontecer en este tiempo, ni principados, ni nada, me va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esa seguridad nos lleva a crecer en santificación. Y esto nos lleva al tercer punto, el estudio bíblico, el estudio serio de la palabra, y puse el estudio serio, sólido y constante de la palabra. ¿Sí? Los puntos anteriores que mencioné, la seguridad de salvación y el conocimiento, se desprenden y al mismo tiempo están vinculados con este otro punto, el estudio de la palabra. ¿Sí? La Biblia es un instrumento de gracia y es mucho más que eso, ¿sí? Porque en el estudio bíblico buscamos conocer a Dios personalmente. Allí Dios se revela a sí mismo, ¿sí? Contundentemente y con fidelidad.
nos revela también su voluntad. Jesús les dijo a sus discípulos en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿Sí? Entonces, otro medio de gracia en el cual tenemos para crecer en santificación es el estudio de la palabra. El estudio de la palabra nos va a llevar y está en unión con los otros dos puntos anteriores, nuestra seguridad de salvación y el conocimiento de quién es Dios. ¿Cómo vamos a tener seguridad de cuál es nuestra posición en Cristo? ¿Y cómo vamos a crecer en conocimiento si no hay un estudio de la palabra? ¿Sí? No tenemos revelación por ósmosis. No se nos va a presentar algo de manera extraordinaria por fuera de la palabra de Dios para hacernos crecer en santificación. La palabra es justamente un elemento de gracia que Dios mismo ha dejado, porque en la Biblia Dios revela su voluntad. Jesús mismo dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. De hecho, el rol del Espíritu Santo es guiarnos a toda verdad. Y Jesús dijo que el Espíritu Santo nos iba a hacer recordar todas las palabras que Cristo había mencionado y entenderlas. ¿Sí? Y esa es la obra del Espíritu Santo en medio nuestro. Entonces, cuanto crecemos en el estudio de la palabra, mayor va a ser nuestro conocimiento de quién es Dios, de quién es Cristo, de lo que Cristo hizo en el Evangelio, y a su vez crecemos en esta seguridad de salvación. El Salmo, capítulo 1, el Salmo 1, versículos 1 y 2. Salmo capítulo 1, versículos 1 y 2 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Sí? Bienaventurado el varón que medita en la Escritura, en la palabra, de día y de noche. ¿Y cuáles son los frutos? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Sí? La promesa. ¿Cómo? Sí. El cuarto lugar, la oración y la adoración. Una teología correcta nos lleva a una adoración correcta. Una teología bíblica, una teología centrada en Cristo va a impulsar nuestros corazones a la oración y a la adoración. Si bien el estudio bíblico es una comunicación en una sola dirección, es Dios hablando a nosotros. ¿Sí? Y si bien, estoy leyendo mis anotaciones, dice, y si bien no son la misma cosa, la oración y la adoración están estrechamente vinculadas. La oración es hablar con Dios mediante la alabanza, la confesión, la acción de gracias o la intercesión. Y la adoración es encontrarse con Dios para alabarlo, cantarle himnos, exponer la palabra. Entonces así la adoración incluye la oración y la meditación. Entonces, tanto la oración como la adoración se basan en nuestro conocimiento de Dios por medio de las Escrituras. La adoración, para que sea en espíritu y en verdad, como dijo Jesús, debe estar basada en las verdades que la Biblia nos revela sobre Dios. ¿Sí? Una buena teología te lleva. Sí, por eso mencionaba, una buena teología nos va a llevar a adorar a Dios de manera correcta. No solamente de manera correcta, sino que va a impulsar nuestros corazones a adorar a Dios. Y en la oración y en la adoración crecemos en este proceso de santificación. Es un recurso que Dios nos ha dejado para crecer. El quinto lugar es la comunión. ¿Sí? El quinto recurso que Dios nos ha dado para crecer en los medios de gracia, en estos medios de gracia que el Señor nos ha dado para crecer en santificación, es la comunión con el cuerpo. ¿Sí? No existe en las Escrituras el cristiano de manera independiente. No existe un creyente que viva por fuera del cuerpo. De hecho, los recursos que utiliza la palabra para explicar nuestra unión con Cristo siempre está relacionado a un cuerpo, a una familia. Somos miembros los unos de los otros, somos parte de un mismo cuerpo. ¿Sí? Entonces, no existe para la Escritura el cristiano que ande por fuera del cuerpo. Ahora, el punto es que todos debemos reconocer nuestra necesidad de un cuerpo. Todos debemos reconocer la necesidad que tenemos de un cuerpo. ¿Sí? De hecho, nuestra batalla para la santificación no es
una batalla que la vamos a librar individualmente. Si pensamos que la batalla de la santificación es una batalla individual, estamos sonados, ¿sí? Estamos sonados. La batalla contra la santificación y la batalla contra el pecado es una batalla corporativa, es una batalla que damos como cuerpo. Aunque a Diana le causa gracia la palabra. No como empresa, sino como cuerpo, como familia, como hermanos, como una sola, como un solo cuerpo. Como dice Efesios, una sola fe, un solo cuerpo, un solo espíritu, un mismo Dios, un mismo Padre de todos, ¿sí? Ese es en el cual estamos unidos, ¿sí? Y al mismo tiempo todo el cuerpo es afectado por el pecado. Así que no existen los pecados individuales, ya que todos los pecados afectan de una u otra manera al cuerpo, ¿sí? Y esto es importante, porque la palabra nos muestra cómo debemos movernos en este punto. Hebreos, capítulo 13, si querés buscarlo, Ana María, y te voy a pasar, Mica, que busques Efesios 4, del 1 al 16, Diana, Colosenses, capítulo 3, versículos 13 y 14, Jessy, si podés, Primera de Pedro 4, 8, y Fede busca Hechos, capítulo 2. Hebreos, capítulo 3, versículos 12 y 13. 3. Es que tengo un problema con las... 7 y 8. 3, 12 y 13. Algo de 13 había la lengua ahí. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día. Entre tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Sí? La exhortación del autor de los Hebreos es: miren que ninguno sea engañado por causa del pecado y no sea cosa que esto endurezca su corazón y se aparte del Dios vivo. Entonces, exhortados unos a otros en tanto que se dice hoy, ¿sí? Pero este acto de estar vigilante, de estar constantemente preocupado por tu hermano, es justamente un medio de crecimiento de la santificación. Si no estamos ocupados estoy viendo que Mica de a poco algo le está pasando que le afecta, y si no intervengo para exhortarla en tanto que se dice hoy, puede que el pecado endurezca su corazón y la lleve a apartarse del cuerpo. ¿Me explico? Entonces la exhortación es, en tanto que se dice hoy, exhortémonos y animémonos unos a otros. Efesios capítulo 4, del 1 al 16. Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación en que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Un solo Dios y Padre de todo, que está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión, ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos, para poder llenarlo todo. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de
que en todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. ¿Sí? Efesios, este pasaje de Efesios es muy claro, es muy claro. E incluso dice que Dios nos dio dones a cada uno para la edificación del cuerpo. Hay algunos que tienen dones de enseñanza y pone pastores, maestros, evangelistas y son dones puestos por Dios. Pero a cada uno les da la gracia para la edificación del cuerpo. ¿Sí? Lo vamos a ver en el otro punto que es del servicio también. Pero al mismo tiempo se nos exhorta que estemos todos unidos entre sí para crecer en la estatura de la semejanza de Cristo. El propósito de la iglesia, el propósito del cuerpo es que, exhortándonos en tanto que se dice hoy, crezcamos todos en la estatura de Cristo. ¿Sí? Incluso dice al principio que andemos con humildad, mansedumbre y soportemos con paciencia, nos soportemos con paciencia en amor. ¿Sí? Colosenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual une a todos en perfecta armonía. Una exhortación de cómo debemos de manejarnos dentro del cuerpo. Y de hecho, Pedro en la Reina Valera dice: el amor cubre multitud de pecados. ¿Sí? Justamente no es que los hace pasar por alto y pone como diciendo, bueno, mejor el amor no trato de exhortarlo, sino justamente es lo opuesto. Es sabiendo que el hermano puede estar en pecado, el amor y en una actitud de amor y de exhortación sana y de exhortaciones para el crecimiento en Cristo justamente va a cubrir esos pecados, ¿no? Lleva a que nos animemos mutuamente en crecer en la estatura de Cristo. Primera de Pedro 4:8. Dice: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ahí está. ¿Sí? Ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y está el pasaje de Hechos, capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Sí? Era una evidencia de los cristianos del primer siglo cuando la iglesia estaba surgiendo y estaba teniendo estas evidencias, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan. O sea, era una evidencia del creyente que estaba y perseveraba en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. ¿Sí? Entonces, son medios de gracia que el Señor estableció para que crezcamos en santificación, el cuerpo. ¿Sí? En sexto lugar, el servicio. Hechos 2, 44 y 45 nos muestra, y los voy a mencionar nada más, el pasaje dice que todos los cristianos vendían todas sus posesiones y lo entregaban a los apóstoles para la edificación del cuerpo, ¿no? Hechos capítulo 2, versículos 44 y 45 dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ahora, esto no quiere decir que todos vendían todo, ¿sí? Y mucho menos que todos los cristianos en todo lugar deban hacerlo, ¿sí? Ya que en el contexto también nos habla de que se reunían en las casas, ¿sí? O sea, había creyentes que prestaban sus casas para hacer reuniones. Eso quiere decir que no las habían entregado para que las vendan. ¿Sí? Es una cuestión simple del contexto. ¿Sí? Lo que significa es que eran generosos con sus posesiones y estaban preocupados y contemplaban las necesidades de los otros. ¿Sí? Ese es el punto de lo que Efesios nos dice. Una evidencia es una evidencia del cristiano y un recurso para que crezcamos en santificación, un medio de gracia que el Señor nos dio para crecer en santificación, es el servicio, el estar atento a las necesidades del cuerpo. ¿Sí? Ahora voy a desarrollar un poquito más esto. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 18, dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él, se refiere a Cristo, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón,
¿Cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. ¿Sí? Santiago tiene la misma idea. Cuando Santiago exhorta a aquellas personas que dicen, Santiago capítulo 2 versículo 15 dice: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. ¿Sí? Entonces, el punto es que el servicio, el estar atento a las necesidades de nuestros hermanos, es un medio de gracia por el cual crecemos en santificación. ¿Cómo opera esto? En primer lugar, opera en el sentido de que reconocemos que Dios nos dio dones a cada uno de nosotros, ¿sí? Como decía en Efesios. Ahora, estos dones no son para el desarrollo personal e individual, sino que están puestos para edificación del cuerpo, ¿sí? Cuando nosotros estamos atentos a las necesidades del cuerpo, nos lleva a estar conscientes de santificación. Este es el punto. Nos lleva a estar conscientes de qué manera puedo servir mejor a mi hermano, de qué manera puedo edificarlo, de qué manera hago que él crezca en la semejanza de Cristo. Hay necesidades económicas y yo tengo de más, el proceso me lleva a obrar de esta manera. Hay necesidades de que esta hermana escuche, de ser escuchada. Bueno, tengo mi oído, puedo prestarle para consolarlo, tengo palabras de aliento, tengo un salmo para compartirle. Bueno, está esa edificación y eso nos lleva a la manera en que crecemos también en santificación. Dice, me he notado la manera en que servimos a la iglesia, cuando a veces tenemos el deseo de servir en la iglesia, la mejor manera y la manera en que la Biblia nos llama a servir en la iglesia es justamente a través del compromiso con el cuerpo. ¿Sí? Fíjense en que Efesios, pasajes como los que leímos de Juan, pasajes como Santiago, nos llama a que si queremos servir a la iglesia local, sirvamos al cuerpo, sirvamos a las necesidades del cuerpo. ¿Sí? Y esto después los voy a desarrollar mucho más en cuanto al servicio con la iglesia, ¿no? Pero en otro punto. En séptimo lugar, la segunda venida de Cristo. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3, nos enseña y dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. La esperanza de la segunda venida de Cristo nos lleva a crecer en santificación. Y Jesús lo explicó de otra manera. Mateo 24, versículos del 42 al 46. Dice, Jesús está explicando y da evidencias de cuáles serán las señales antes del fin del siglo, antes de que el Señor venga. Del 42 al 46, Jesús le dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, lo halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes les pondrá. Bueno, sí, después sigue la exhortación con respecto al siervo malo. Sí, pero Jesús utiliza este mismo ejemplo para crecer en santificación. Dice, si ustedes supieran a qué hora viene el Hijo, ustedes no saben, mejor dicho, a qué hora viene el Hijo del Hombre. Por tanto, estén velando. Estén atentos. Que el Señor cuando regrese no les encuentre en falta, sino que estén sirviendo justamente como para los que los puso. ¿Sí? Entonces, la segunda venida es un medio de gracia por el cual crecemos también en santificación. El pensar que el Señor viene pronto nos lleva a estar, como estábamos hablando con noche a Jessy, le decías, Jessy, el Señor viene pronto.
Y Ceci me respondía de una manera muy natural. Me decía, sí, tenemos que poner las cosas en orden. Tenemos que estar en orden, tenemos que tener las cosas claras, ¿sí? Las cosas limpias, por así decirlo. Y ese es el propósito también por la cual la palabra nos muestra. Y está bien que tengamos esa actitud frente a la segunda venida de Cristo, porque no sabemos ni la hora ni cuándo es, y debemos estar atentos, debemos estar velando. ¿Sí? No debemos estar como el otro siervo al cual se encontraba ocioso y maltratando los bienes que el Señor por los cuales lo había puesto. ¿Sí? Entonces, solamente a modo de cerrar nada más, me puse esta frase: no hay ninguna esperanza para nadie fuera de la gracia de Dios. ¿Sí? No hay ninguna esperanza que podamos crecer en santificación fuera de la gracia de Dios. Pero Dios nos ha provisto de caminos para crecer en gracia y en amor y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sí? Esto hace un poco la reflexión a todo lo que venimos viendo. Primera de Timoteo 2:7, Pablo le exhorta a Timoteo y le dice: considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. ¿Sí? Y esto es, por así decirlo, el pasaje final. Consideremos todo lo que hemos oído hoy y el Señor nos dé entendimiento en todo. Consideremos todo lo que la palabra nos enseña con respecto a la santificación y el Señor nos dé entendimiento y la gracia para poder caminar y transitar en esto. ¿Sí? ¿Oramos? Padre amado, Señor, te alabamos en esta mañana, Señor, y exaltamos tu nombre, Padre. Exaltamos tu nombre, Señor, porque al ver tu obra en la cruz, Señor, al ver tu sacrificio, al ver, Señor, las garantías y las promesas que has ganado para tu pueblo, Señor, no podemos hacer otra cosa que alabarte, Señor, y exaltar tu nombre, Señor. Eres bendito y eres exaltado por sobre todas las cosas, Señor. Señor, te amamos, Señor. Y te rogamos, Padre, que nos ayudes a crecer en santidad, Señor. Que nos ayudes a crecer en semejanza a Cristo, Señor. Y por sobre todo que podamos estar satisfechos en lo que Cristo es por nosotros. Señor, te ruego que crezcamos, Señor, que crezcamos en la semejanza de tu Hijo. En tu nombre oramos, Jesús. Amén, Señor. Amén.